Bienvenidos de nuevo a su canal, su refugio seguro para los chismes más jugosos, las entrevistas más candentes y todo lo que quieran saber sobre el universo del espectáculo. Hoy me siento como una niña en una juguetería, porque el tema que les traigo es de esos que te quitan el sueño, te hacen comentar con tus amigas hasta altas horas de la noche y, en definitiva, te dejan con ganas de más. Como ya saben, hoy vamos a sumergirnos, no a zambullirnos en las profundidades de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que al pronunciarlos juntos, evocan imágenes de paisajes turcos, puestas de sol románticas y una química que, ay Dios mío, traspasaba la pantalla. ¿Quién no suspiró con ellos? ¿Quién no se enganchó a su serie hasta el punto de sacrificar horas de sueño? Confiesen, que yo sé que no soy la única. Pero ojo al piojo, no nos vamos a quedar en la superficie de la serie, no. Vamos a excavar, vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración que nos permita entender cómo fue trabajar juntos. Vamos a explorar los rumores que inundaron las redes sociales, las entrevistas que Demet ha concedido a lo largo de los años y por supuesto, vamos a usar nuestra intuición femenina y masculina, que aquí nadie se queda fuera, para tratar de descifrar qué había de verdad en todo ese torbellino mediático. Así que prepara tus palomitas gourmet, ponte tu bata más cómoda, que esto va a estar, como diría mi abuela, más bueno que comer con los dedos. Pero antes de que nos adentremos en este culebrón de la vida real, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Son la joya de la corona de este canal. No olviden activar la campanita, que así no se perderán ni un solo vídeo. Y a mi familia de siempre, gracias, gracias y mil veces gracias por el apoyo incondicional. Ustedes son los que me dan la energía para seguir trayéndoles los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Y ahora sí vamos a destapar todos los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Que empiece el show. Asterisco asterisco el ascenso meteórico, un fenómeno global asterisco asterisco. Demet y Can. Can y Demet. Era imposible escapar de su aura magnética. Su imagen estaba omnipresente. Portadas de revistas, programas de televisión, columnas de chismes, trending topics en Twitter. Eran la pareja del momento. Y no era para menos. La serie que protagonizaron se convirtió en un fenómeno global, arrasando en países de Europa, Latinoamérica e incluso en algunos rincones de Asia. La clave del éxito, sin duda, residía en la química explosiva que desprendían en pantalla. Sus miradas eran capaces de derretir glaciares, sus sonrisas iluminaban la habitación y sus escenas románticas, ¡ay Dios mío, esas escenas románticas! Eran puro fuego. Todo el mundo se preguntaba lo mismo, ¿será que esta magia se vive también fuera de las cámaras? ¿Será que Cupido ha flechado a estos dos tortolitos en la vida real? La verdad es que la relación entre Demet y Can se convirtió en el tema de conversación favorito de la prensa del corazón. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era analizada al milímetro en busca de una prueba irrefutable de romance. Los paparazzi se desvivían por conseguir la foto del beso robado, la cena romántica a la luz de las velas o la escapada secreta a una isla paradisíaca. Pero a pesar de la presión mediática, ni Demet ni Can confirmaron nunca nada. Siempre mantuvieron una postura muy profesional, insistiendo en que eran buenos amigos, compañeros de trabajo y que la química en pantalla era fruto de su talento actoral. Pero, ¿era realmente así? ¿O había algo más detrás de esa fachada de profesionalismo? ¿Acaso se estaban protegiendo de la voracidad de la prensa? ¿O simplemente no querían poner en riesgo su carrera? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo del tiempo, Demet ha concedido diversas entrevistas en las que ha hablado de su experiencia trabajando con Can. Y aunque siempre ha sido muy cuidadosa con sus palabras, entre líneas se pueden leer algunas cositas que nos dan una idea de la dinámica que existía entre ellos. Asterisco asterisco Demet habla, entre la diplomacia y las pistas ocultas asterisco asterisco. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista turca, le preguntaron directamente sobre cómo era trabajar con alguien tan mediático como Can Yaman. Y Demet respondió algo así como, Can es un hombre muy talentoso y carismático. Es verdad que la atención mediática era muy intensa, a veces abrumadora, pero aprendimos a manejarlo juntos. Fue una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Ojo. Que no se nos escape nada.
Esa frase, experiencia enriquecedora a nivel personal, deja la puerta abierta a un sinfín de posibilidades, ¿no creen? Claro, podría referirse simplemente a que aprendieron mucho el uno del otro, a que se hicieron buenos amigos, a que crecieron como personas. Pero también podría significar que hubo algo más, algo que prefieren mantener en la esfera de lo privado. En otra entrevista, Demet fue aún más enigmática. Le preguntaron si consideraba a Khan como un amigo cercano. Y ella respondió: Khan es alguien con quien compartí una etapa muy importante de mi vida. Siempre le desearé lo mejor. Uf. Esa respuesta es digna de un curso de diplomacia. No es un sí rotundo, pero tampoco es un no tajante. Es una respuesta que evita comprometerse, que deja la puerta abierta a la interpretación. Y es que en el mundo del espectáculo, las palabras son como monedas de cambio. Hay que saber utilizarlas con astucia, con cautela, para no revelar más de lo que se debe. Otro punto importante a considerar es que después de la serie, Demet y Khan no volvieron a trabajar juntos. Y eso en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general, suele ser una señal de alerta. ¿Por qué no repetir una fórmula que funcionó tan bien? ¿Acaso hubo algún problema entre ellos? ¿O simplemente sus agendas no coincidieron? Asterisco asterisco rumores y secretos a voces, los entretelones del set asterisco asterisco. Algunas fuentes cercanas a la producción de la serie han comentado, bajo estricta confidencialidad, ya saben, el típico me lo dijo una amiga de una amiga que trabajaba en el catering, que al principio la relación entre Demet y Khan era idílica. Se llevaban de maravilla, se divertían en el set, bromeaban, se hacían regalos. Parecía que estaban viviendo un romance de película. Pero con el tiempo, la presión mediática, el cansancio acumulado y las exigencias del rodaje empezaron a pasar factura. La atención constante de los fans, los paparazzi y los medios de comunicación generó un ambiente de tensión que afectó a la dinámica entre ellos. Al parecer, Khan era más dado a dejarse llevar por la ola de la fama, a disfrutar de los halagos y a alimentar los rumores de romance. Mientras que Demet, por el contrario, prefería mantener un perfil más bajo, centrarse en su trabajo y proteger su intimidad. Estas diferencias de personalidad, sumadas a la tensión propia de un rodaje, podrían haber generado fricciones entre ellos. También se rumoreaba que existían ciertas discrepancias sobre la dirección que debían tomar sus carreras después de la serie. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy ambiciosas y con sus propios proyectos. Khan, después del éxito de la serie, decidió probar suerte en Italia, donde también cosechó un gran número de fans. Y Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas que consolidaron su carrera como una de las actrices más cotizadas del país. Es posible que simplemente sus caminos se separaran de forma natural. Que cada uno quisiera seguir su propio rumbo, sin la necesidad de estar atados el uno al otro. Pero claro, eso no quita que la curiosidad por saber qué pasó realmente entre ellos siga viva. Asterisco asterisco el silencio y la distancia, amistad rota o estrategia mediática, asterisco asterisco. Volviendo a las declaraciones de Demet, en otra entrevista le preguntaron si mantenía contacto con Khan. Y su respuesta fue, como siempre, ambigua: nos cruzamos en algunos eventos, pero no hablamos mucho. Tenemos vidas muy diferentes y estamos enfocados en nuestros propios proyectos. Esa respuesta suena un poco fría, un poco distante, ¿no les parece? No es una negación rotunda de amistad, pero tampoco es una declaración de cariño y cercanía. Es como si hubiera una barrera invisible entre ellos, como si no quisieran profundizar mucho en su relación. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado fotografías y vídeos de Demet y Khan juntos y han llegado a la conclusión de que, efectivamente, existía una tensión palpable entre ellos. Según estos expertos, sus gestos, sus miradas y su lenguaje no verbal revelaban una incomodidad que no encajaba con la imagen de amistad que proyectaban públicamente. También es importante recordar que después de la serie, tanto Demet como Khan tuvieron otras relaciones sentimentales. Demet, de hecho, se casó hace poco, lo cual generó un revuelo mediático considerable. Así que es comprensible que no quieran remover el pasado ni dar pie a especulaciones que puedan afectar sus vidas actuales. Asterisco asterisco la química innegable, un legado que trasciende el tiempo asterisco asterisco. Pero a pesar de todo esto, la química entre Demet y Khan sigue siendo innegable. Basta con ver las escenas de la serie para darse cuenta de que había algo especial entre ellos. Y esa magia, esa conexión,
es lo que ha hecho que su historia siga fascinando a tanta gente. Incluso hay muchos fans que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en otra serie, en una película o incluso en la vida real. Pero sinceramente creo que eso es poco probable. Han pasado muchos años desde que trabajaron juntos y ambos han cambiado mucho. Han madurado como personas, han evolucionado como actores y han construido vidas separadas. Lo que sí es cierto es que la experiencia de trabajar con Kang marcó a Demet de alguna manera. En sus entrevistas, se puede notar que guarda un cierto cariño por él a pesar de las posibles diferencias que pudieran haber surgido entre ellos. Y es que al final compartieron una experiencia muy intensa, que los unió de una forma especial. Fueron el centro de atención de todo un país, trabajaron juntos durante muchas horas al día y lograron crear una conexión que traspasó la pantalla. Eso es algo que no se olvida fácilmente. Aunque no sean los mejores amigos del mundo, es probable que siempre recuerden con cariño esa época de sus vidas. Y es que al fin y al cabo fueron parte de un fenómeno que marcó un antes y un después en la televisión turca. *** La boda de Demet, una invitación perdida, ***. Ahora bien, hablando de la Demet actual, como les comentaba, ella ya se casó. Y la boda fue un evento social de primera magnitud, con la asistencia de celebridades de todo el mundo. ¿Pero Can Yaman estaba en la lista de invitados? La verdad es que no hubo confirmación oficial de si Can asistió o no. Los medios de comunicación turcos especularon mucho al respecto, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva. Dada la distancia que parece haber entre ellos, es probable que no estuviera entre los invitados. Eso no significa, necesariamente, que haya mala onda entre ellos. Simplemente sus vidas han tomado caminos diferentes y no parece haber una necesidad imperiosa de mantener una relación cercana. Lo que sí es seguro es que ambos le desean lo mejor al otro, al menos públicamente. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. En resumen, la historia de Demet y Can es un misterio envuelto en un enigma, aderezado con una pizca de romance y mucha especulación. Nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos, pero podemos disfrutar de su trabajo y recordar con cariño la época en la que fueron la pareja del momento. Quizás la verdad sea mucho más sencilla y menos emocionante de lo que imaginamos. Quizás simplemente fueron buenos compañeros de trabajo que supieron crear una química increíble en pantalla. O quizás hubo algo más, pero prefieren mantenerlo en secreto. En cualquier caso, lo importante es que su historia nos ha entretenido, nos ha hecho soñar y nos ha recordado el poder de la magia de la televisión. Y eso, al final, es lo que cuenta. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo esto son especulaciones e interpretaciones basadas en las declaraciones de Demet y en la información que ha circulado en la prensa. La verdad real solo la conocen ellos dos. Si tienen alguna opinión diferente o si conocen algún dato que no haya mencionado, déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. También quiero saber qué les pareció la serie que protagonizaron Demet y Can. ¿Les gustó la química entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenme todo en los comentarios. Y ahora sí, para terminar, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos los detalles de esta historia y sobre todo, que se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no se lo querrán perder. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.